Señores, buenas noches. Bueno, yo les he enviado unos ejercicios. Creo que el tema de ecuaciones homogéneas está resuelto, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a mirar a continuación? Vamos a mirar cómo resolver una ecuación no homogénea, ¿sí? Entonces, digamos, se llaman ecuaciones no homogéneas. No homogéneas. Bien, entonces, por ejemplo, ecuaciones no homogéneas son como esta, ¿no? Digamos, un ejemplo o una definición. Mejor una definición, ¿no? En realidad, la ecuación más importante que existe o en general, perdón, más bien, en general, ¿no? Digamos, llamaremos ecuación diferencial ordinaria no homogénea de segundo orden a la siguiente. Bueno, en realidad la ecuación que a nosotros nos interesa resolver es esta. Es y segunda más una función p de x por y' más una función q de x por y igual a f de x, donde f de x es diferente de 0. Todas las que hemos resuelto, la coeficientes constantes, coeficientes variables, ha sido igual a 0. Entonces la pregunta es, ¿qué hay que hacer para encontrar esta solución? Entonces, vamos a mirar el ejemplo del caso 1 para tener una pista. Porque, ¿qué hay que hacer? Se resuelve la homogénea y se da una particular de la no homogénea. ¿Por qué? Porque una pequeña nota, ¿sí? En el caso orden 1, ¿cuál es la situación? La ecuación diferencial de orden 1 es la lineal famosa y' más p de xy igual f de x. Su solución es y igual a e a la menos integral de p de x que multiplica a la integral de e a la integral de p de x por f de x más una constante c. Pero analicemos esa solución. Esa es la solución general, ¿no? Esta es la solución general. Entonces, analicémosla, a ver qué pasa. Si la analizamos, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Y la vamos a analizar más detenidamente. Esa solución general, YG, está escrita así. Separémosla, ¿no? Aquí hay un más. Entonces sería la parte que no tiene constante, que sería e a la menos integral de p de x por integral de e a la integral de p de x por f de x por dx más una constante c por e a la menos integral de p de x. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué es? A esta se le llama
esta que está aquí es una solución de la homogénea asociada. Es decir, que si usted iguala esto a 0, le da esta solución. Eso lo puede hacer usted. Y esta se llama una solución particular de la no homogénea. ¿Qué significa esto? Que si usted reemplaza esta función aquí, aquí le da f de x. Lo puede hacer como ejercicio. Entonces, para esta ecuación diferencial, ¿quién sería la solución general? O sea, para asterisco. ¿Sí? Llamémosla asterisco para hacer referencia aquí. Para asterisco, la solución general sería C sub 1 por Y1 más C sub 2 por Y2. Esta es la solución de la homogénea, que es la que estamos haciendo todo el tiempo. O sea, se iguala a 0 y se resuelve. Pero la parte novedosa que vamos a ver hoy es más YP. Esto es lo que nosotros no sabemos hacer, cómo hallar YP. Bien, entonces, yo les puedo dar la respuesta de una. Para hallar YP, esta ecuación se vuelve homogénea de alguna manera, se resuelve la homogénea, se saca lo que es la solución de la homogénea y lo que queda es YP. Eso es un resumen de lo que vamos a hacer. Sin embargo, vamos despacio. Bien, entonces, todo el problema se reduce a encontrar YP, porque esto es lo que hemos venido haciendo todos estos días. Este YP, ¿cómo se halla? Aquí es muy fácil porque esto es grado 1, pero en grado 2 la cosa es un poquito más delicada. Entonces, el comentario es que para hallar YP existen dos métodos. Los dos métodos, que son los que vamos a estudiar, cuando terminemos estos dos métodos y cuando hagamos dos aplicaciones que son resortes y circuitos, ahí vamos a hacer el segundo parcial. Que como van las cosas, ese segundo parcial va a ser un poquito después del de cálculo, porque cálculo ya casi que está listo. Pero este va a ser un poquito después. Pero vamos a terminar haciendo 3 parciales porque creo que el tiempo no va para hacer un parcial, se pierde la clase, etc. Ustedes han tenido los problemas de los lunes, pues han sido festivos. Por eso estamos un poquito más quedados con ustedes. El otro curso marcha bien, porque hemos tenido una clase más. Pero sigamos acá. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, el comentario es que para hallar YP, existen dos métodos. ¿Sí? Que son los que vamos a estudiar. El primer método se llama método de los anuladores. ¿Cuáles son esos métodos? Métodos son el método de los anuladores. Y el otro método se llama el método de variación de parámetro. Variación de parámetros. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a ver el método de los anuladores. Pues no creo que lo alcancemos a cubrir todo, pero yo espero a que con la clase del día sábado lo acabemos de cubrir. Ese llamado método de los anuladores. Bien, entonces, ¿qué viene ahora? Voy a explicar el método de los anuladores. Entonces, ese es el tema central de hoy. Como los videos nos los están cortando implacablemente a las 35 minutos, si algo queda pendiente yo les envío un papelito complementando, ¿de acuerdo? Entonces empecemos primero. Primera parte, vamos a hablar de anuladores. Todavía no el método, sino que son anuladores. Anuladores. Entonces, vamos a hablar qué es un anulador, pero primero es esto. Digamos,
cuando yo tengo el operador, esto se llama un operador. El operador D se llama operador diferencial. No hemos tenido oportunidad de verlo. Operador diferencial. El operador diferencial actúa de esta manera. Actúa así. Si usted le hace el operador a Y, esto le da Y'. Si usted opera dos veces Y, es como si operara sobre Y' y eso le da Y segunda. O sea, es una nueva manera de presentar la derivada, ¿no? Se llama el operador diferencial. Y en general, si usted le opera... perdón, y esto también, esto se va a llamar por comodidad, se va a llamar el operador D cuadrado aplicado en Y. ¿Qué es D cuadrado? D por D, ¿sí? De forma tal que al final yo tengo que si hago el operador dn a Y, eso me da la derivada enésima, ¿de acuerdo? Esa es una primera presentación del operador diferencial, que se puede componer, o sea, componer es elevar al cuadrado, este elevado al cuadrado es una composición doble, esto es una composición n veces del operador d, que me da la derivada enésima, ¿sí? Entonces, para que nos familiaricemos con el operador d. Pero el operador d tiene otro detalle, por ejemplo, es este. Un ejemplo para que también nos familiaricemos con él. Otro ejemplo, por ejemplo, ¿qué pasa con este ejemplo? Ejemplo, si yo cojo el operador d cuadrado, le sumo dos veces el operador d y le quito 5 veces el operador d a la 0, esto es d a la 1, pero d a la 0 ya le dije que es el operador d a la 0. Y esto que está aquí, se lo aplico a una función y, ¿qué me da? Me da, esto es lineal, o sea que sería, me da el operador d aplicado a y, más dos veces el operador d cuadrado a y, de a y, menos 5 veces d0, y. ¿Listo? Pero al final, ¿esto qué da? Esto da derivada segunda de y, más 2 veces y', menos 5 veces. ¿Qué es el operador 0? Es el operador derivada 0. Deja a y como está. ¿Listo? Esto es una nueva idea. Esto que está aquí se llama un polinomio en el operador d, de grado 2. Un polinomio en el operador d, de grado 2, aplicado a una y, es un término que aparece como cuando es igual a 0 da una ecuación diferencial. O sea que tenemos una forma nueva de mirar las ecuaciones diferenciales, utilizando los operadores. Entonces vamos a dar la definición global de lo que es un polinomio. Entonces, ahí poquito a poco vamos viendo definición. Vamos a ver esta definición, ¿sí? Nosotros llamaremos polinomio en el operador de a lo siguiente. Se va a llamar polinomio de grado n en el operador d. Me explico. Esto que está aquí es un polinomio de grado 2 en el operador d. Entonces, ¿qué será esto? Sería a sub n de a la n más a sub 1 de a la 1 más a sub 0 de a la 0. Pero d a la 0 es el de identidad, ¿no? O sea, ¿qué hace d a la 0? No cambia nada. Este es un polinomio en el operador d. Empieza con la derivada enésima
termina con la derivada primera con la derivada 0. O sea, va desde la derivada enésima a la derivada 0. Y vea cómo actúa un polinomio de grado 2 sobre una función y. ¿Listo? Eso se llama un polinomio en el operador de. Listo. Entonces, con el concepto de polinomio que está ahí, podemos manejar esta nueva situación, que es la siguiente. La siguiente. Dice, esto, voy a mostrar un ejemplo para poder justificar la definición que viene. Veamos este ejemplo. Ejemplo. Coja la función f de x igual una constante, 5. Apliquen el operador de a 5. ¿Cuánto da la derivada de 5? 0. Porque vamos a hablar del concepto de lo que es un anulador. Primer ejemplo. ¿Sí? Primero. Segundo ejemplo. Coja la función f de x igual a 4x más 2. Polinomio de grado 0, polinomio de grado 1. Entonces, aplíquele el operador d cuadrado. D cuadrado aplicado a 4x más 2, ¿cómo sería? Hay que derivar dos veces. Entonces sería, hágalo así, derive y derive por primera vez, daría 4. Derive por segunda vez, le da 0. ¿Ve? O sea, yo que estoy observando, que si el polinomio tercera, claro que esto no lo vamos a hacer todo porque sería muy largo, ¿no? ¿Qué pasa si la función f de x fuera 4x2 menos 5x más 6? ¿Qué pasa si fuera así? Entonces sería la derivada tercera de un polinomio de grado 2 menos 5x más 6 lo vuelve 0. ¿Por qué? Porque al derivar 3 veces esto lo vuelve 0. Listo. Entonces, lo que estamos diciendo es que d anula a 5. D cuadrado anula cualquier función lineal. D al cubo anula cualquier polinomio de grado 2. Bien. Entonces diremos, nota, bajo eso que acabamos de mostrar, diremos, nota, vamos a hablar de anuladores, ¿no? Entonces diremos que D anula a 5, o sea, a la función f de x igual 5 la anula, digamos dentro de ese contexto. Entonces sigamos diciendo acá más cosas, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? Que d cuadrado anula a 4x más, ¿qué le puse? Más 2, claro, que cualquier lineal. O sea, anula a f de x igual 4x más 2. ¿Listo? Pero miren otro detalle. Ejemplo número 4. Vean este anulador. D menos 4. Menos 4 sería cuando D a la 0, ¿no? Bueno, D a la 0. D menos 4, aplíqueselo a E a la 4x, ¿cuánto le da? Sería derivada de E a la 4x menos 4 por E a la 4x, porque esto funciona linealmente, este con este y este con este. ¿Listo? ¿Esto cuánto me da? La derivada de E a la 4x es 4 por E a la 4x menos 4 por E a la 4x, ¿cuánto da? 0. O sea, claro, ese anulador aquí todo extraño, ya les voy a dar una técnica para poder encontrar anuladores, una táctica, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Bajo este tipo de manejo, ¿sí? Lo que decimos es esto, que por lo tanto, luego
Luego, d menos 4, que es un polinomio más complejo, anula ¿a quién? A e a la 4x. A f de x de una vez igual e a la 4x. ¿Por qué? Porque al aplicarle el polinomio, es un polinomio, lo volvió 0. Y un ejemplo quinto, ya, por ejemplo, yo tengo la función f de x igual seno de x, ¿sí? Entonces yo puedo hacer lo siguiente. ¿Quién es la derivada del seno de x? La derivada del seno de x es coseno de x. ¿Quién es la doble derivada del seno de x? La doble derivada del seno de x es menos seno de x, ¿sí? Exacto. Entonces, si yo paso seno de x para acá, tengo que la doble derivada del seno de x más seno de x, esto es igual a 0. Pero aquí el coeficiente es 1. O sea, ¿qué pasa? Que 2 veces la derivada más 1 aplicada a la función seno de x, ¿esto cuánto da? Esto da 0. O sea que el polinomio que anula a seno de x se llama d cuadrado más 1. El polinomio que anula a e a la 4x de menos 4. Y así sucesivamente. Entonces creo que ya entendemos el concepto y lo podemos definir. Definición es la siguiente. ¿Han visto ustedes? Aquí lo que dice, bueno, por ejemplo, yo hubiera podido una pequeña nota para que les quede más claro lo que yo acabo de hacer. Mire, por ejemplo, esto, sí, un ejemplo. A ver, 2 ejercicios antes de dar la definición. Vea este ejercicio, este ejemplo. Este ejemplo número 1, ¿sí? ¿Cuál es una estrategia para encontrar un anulador? Tengo la función f de x igual e a la alfa x. Derívela. ¿Quién es la derivada de e a la alfa x? Es alfa por e a la alfa x. Pero la volví a encontrar. Aquí encontré, pero después de 2 derivadas, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Derivada de e a la alfa x menos alfa por e a la alfa x es igual a 0. Entonces, por la linealidad de los polinomios, d menos alfa aplicado a e a la alfa x es igual a 0. O sea que d menos alfa anula a e a la alfa x. Ese es un ejemplo A. Y un ejemplo B sería este. ¿Cuál sería la técnica para anular el seno de alfa x? ¿Qué pasa si f de x es igual al seno de alfa x? Entonces me queda lo siguiente, que la derivada del seno de alfa x es igual a alfa por coseno de alfa x. ¿Listo? Pero todavía no tengo seno, tengo que volver a derivar. Entonces si yo vuelvo a derivar, vean lo que pasa. Pasa lo siguiente. Entonces, la segunda derivada, entonces pasa que la segunda derivada del seno de alfa x es igual a menos alfa cuadrado por el seno de alfa x. Ahora sí lo paso para acá. Y me queda que d cuadrado más alfa cuadrado aplicado al seno de alfa x, ¿esto cuánto me da? 0, porque lo factoricé. Por lo tanto, d cuadrado más alfa cuadrado anula a la función seno de alfa x. Entonces vamos ahora sí a dar la definición. Y la definición es la siguiente. Definición. Cualquier cosita que quede faltando yo la mando en un papel, en una hojita adicional. ¿Listo? Entonces la definición es esta. Definición, ¿sí? Definición. Un polinomio P sub n en el operador D
se llamará anulador de la función f de x si cumple con esta propiedad. Si al aplicarle el polinomio Pn de a la función f de x, perdón, ¿sí? Ya saben cómo es, a f de x la vuelve 0, como lo estamos viendo en este momento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las funciones que admiten anulación? Entonces, eso es importante. Por ejemplo, usted no puede anular un logaritmo, no. Las funciones, eso es una nota. Antes de poder emplear el método, debemos conocer todos los anuladores de las funciones que se dejan anular. Entonces, las funciones que se dejan anular son las funciones que admiten polinomios anuladores, son, primero, todos los polinomios en la variable x, cualquier polinomio. Segundo, las funciones seno de alfa x y coseno de alfa x. Tercero, las funciones exponenciales e a la alfa x, ¿sí? Cuartas, ¿quiénes más admiten anuladores? La admiten los siguientes. ¿Quiénes más admiten anuladores? Entonces sería cuarto. X a la n e a la alfa x, coma. X a la n coseno de x. X a la n seno x a la n coseno de alfa x, seno de alfa x. Esas también. ¿Y cuál es la última gama? La última gama de las funciones que admiten anuladores son estas. E a la alfa x coseno de beta x, e a la alfa x seno de beta x, y esta x a la n e a la alfa x, tanto coseno de beta x como seno de beta x. Esa es toda la gama. Entonces nosotros lo que tenemos que aprender antes de aplicar el método, cómo anular todas esas funciones. Ya hemos visto algunas, ¿no? Entonces, para ver, vamos a hacer una pequeña tabla de anuladores, ¿sí? Y entonces, con esa pequeña tabla de anuladores, ya podemos empezar a resolver ecuaciones diferenciales. Aunque me gustaría mostrarles un ejemplo para dónde va esto de anuladores. Entonces les voy a mostrar un ejercicio. Si este ejercicio no lo acabamos de hacer, yo se lo envío resuelto. Ejercicio. Vea el ejercicio. El ejercicio consiste en lo siguiente. Vea. Yo voy a resolver esta ecuación diferencial. Y segunda más y igual a x. Que nunca la hemos resuelto porque es no homogénea. Entonces miren lo que se hace. Esto sería d segunda más 1 aplicado a y es igual a x. Ahora, ¿quién anula a x? A x lo anula d cuadrado. Entonces, usted le aplica a ambos lados d cuadrado y d cuadrado queda factor de d cuadrado más 1 por y le da d cuadrado por x. Y ahora, d cuadrado por x le da 0. Y entonces esto le queda derivada cuarta de y más derivada segunda de y igual a 0. Y le queda una ecuación diferencial de grado 4 pero homogénea. Y esa sí la podemos resolver. O sea, yo creo que más o menos les mostré el panorama. Estoy preocupado por el tiempo, pero bueno, parece que el tiempo hoy ha sido más benigno con nosotros. Entonces vamos a hacer lo siguiente.
para que ustedes vean, ¿sí? Porque mire, voy a volver acá, vuelvo acá. O sea, ya sabemos que una ecuación no homogénea mediante anuladores se convierte en una homogénea y se resuelve. Ahora, ¿cómo se resuelve? Se resuelve de la siguiente manera. O sea, usted tiene d cuadrado por d cuadrado más 1 aplicado a y es igual a 0. Entonces, este señor d cuadrado, ¿a quién anula? Anula a 1 y anula a x. Si fuera d cubo, 1x y x cuadrado. Si fuera d a la 4, se pone hasta lo que anule. ¿Y a quién anula d cuadrado más 1? Anula a coseno de x y a seno de x. ¿Listo? Anula a esos dos. Entonces, así las cosas, ¿qué pasa? Estas dos que están acá son la solución de la homogénea. O sea, que la solución de la homogénea es C sub 1 coseno más C sub 2 seno. Y la solución particular es una combinación lineal A por 1 más B por X. ¿Y cómo se hallan A y B? Pues A y B se hallan utilizando el último método, que es con el cual se cierra el problema. Que si alcanzamos a hacer esto sería una gran maravilla, porque usted ya sabrá de qué se trata esto. Entonces mire lo que se hace con YP. Esta YP, que es la novedad, hay que encontrar cuánto vale A y cuánto vale B. Entonces YP tiene que ser solución de la particular. ¿Quién sería Y'P? Y'P es B. ¿Y quién es Y segunda P? Y segunda P es 0. Entonces reemplace Y segunda P. ¿Cómo es? Y'P. Sí, Y'P. Entonces usted hace lo siguiente. Y segunda P, que es 0, daría 0. Más Y, que es Y'P, que es A más Bx. ¿A cuánto lo va a igualar? A X. Entonces, B vale 1 y A vale 0. Entonces, B vale 1 y A vale 0. ¿Y quién es la solución particular? La solución particular es A vale 0, B vale 1, es X. ¿Listo? O sea que la solución general de esa ecuación diferencial, claro, yo me la inventé facilita para que la pudieran entender. Entonces la solución general de esta ecuación diferencial es, solución general de la ecuación diferencial es C sub 1 coseno de x más C sub 2 seno de x más ¿quién? Más x. Bueno, dio x, ¿no? Pero no van a pensar que siempre es así de fácil. Que esta la hice muy fácil. Ese es el método. Bueno, creo que por hoy ya podemos dejar ahí. Yo creo que ya el tiempo se nos va a acabar. Bueno, listo.